Ok, ahora sí. Bueno, eh, esta llamada es muy importante porque como he hablado ya con la gran mayoría de ustedes, el plan de trading es pilar fundamental para que esto funcione. Ok, sin embargo, siempre y constantemente hay dudas sobre el plan de trading. Ok, principalmente con respecto a qué es, ¿verdad? Porque nosotros llegamos, vemos la clase, vemos el contenido y agarramos como un concepto que para nosotros eso es el plan de trading. Y la gran mayoría de personas simplemente cree que el plan de trading es tener un Excel ahí que me calculó unos números y que con eso ya yo puedo hacer mis inversiones. Sin embargo, el plan de trading es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desglosando eh, diferentes componentes del plan de trading. Vamos a ir por partes, entonces probablemente abarcar todo esto nos lleve varias semanitas, así que yo les recomiendo que se apunte todos los jueves, usted no puede faltar a esta clase y poco a poco vamos a ir haciendo ejercicios que nos ayuden a construir ese plan de trading. Ok, entonces, bueno, ¿qué es el plan de trading? Y aquí, bueno, ya ustedes ven el concepto que yo recreé en pantalla, pero aquí siempre les pongo un ejemplo y los más viejitos y que ya se han conectado conmigo a esta llamada ya se lo saben, pero bueno, como hay tantas personas nuevas, vamos a hacer el ejercicio, ¿ok? Digamos que vamos a planear mi fiesta de cumpleaños, ¿ok? Entonces, ¿qué creen ustedes o qué consideran? Y para eso necesito ahí que me pongan en el chat y que estén súper activos para hacer esto de la manera más amena posible. ¿Qué necesitaríamos traer a esa fiesta de cumpleaños para que sea la fiesta? ¿Ustedes qué opinan ustedes? ¿Qué dentro de las cosas que ustedes han visto o les gustan las fiestas no debería faltar para que sea la fiesta? Ok, Erika dice buena música. Genial, buena música. ¿Qué más? Dice Eli, comida y queque. Ok, genial. Comida, queque, música. Llevamos tres cositas. Vamos a ver, dice Bea que ella considera muy importante hacer un presupuesto, ¿verdad? Antes de hacer la fiesta. Ok, súper. Ahí llevamos cuatro componentes, por decirlo así. ¿Quién me da otro? ¿Quién me da otro? A ver qué se les ocurre. Dice Lidis, dulces. Ok, los dulces. Llevamos cinco. Ok. Ah, bueno, Jessica ya puso un montón. Dice mesas, manteles, decoración y bebidas. Ok, Gwen dice comida. Vean cómo en menos de un minuto nosotros logramos encontrar más o menos 10 cosas o 10 componentes que harían que esta fiesta sea un éxito, ¿sí? Los invitados, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer una fiesta sin invitados? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque el plan de trading es algo similar a planear una fiesta de cumpleaños. ¿A qué me refiero? A que hay un montón de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Habrá unas que son un poco más importantes que otras, porque sin esas no se puede hacer la fiesta. Por ejemplo, los invitados, ¿verdad? Los invitados, si no hay invitados, está muy rara esa fiesta. Sin embargo, hay otras que serían importantes y harían que la fiesta sea un éxito, pero sin ellas la fiesta también puede llevarse a cabo, como por ejemplo, no sé, una piñata, ¿verdad? Si hay piñata o no hay piñata, sería simplemente un plus. La fiesta igual como se acá, pero entonces, con todo este ejemplo de la fiesta de cumpleaños, chicos, ¿me están escuchando bien? Es que me está diciendo aquí Zoom que mi conexión es inestable. Avísenme, por favor,
así por el estilo para detenerme. Sí, ok, súper. Entonces, con todo este ejemplo de la fiesta, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que el plan de trading no es una única cosa, que es necesario varias puntos de herramientas, estrategias y reglas que primero debo diseñar. ¿Ok? Primero debo diseñarlas, planearlas, justamente como dijo Bea, sí, ok, sí. Confírmenme si ya me escuchan bien. Ahora sí. Ok, ok. Sí, pero ahí yo vi que se me cambió la red y todo. Ok. Cuando se corte me avisan para no seguir avanzando. Em, ok, entonces les decía que hay cosas que tenemos que diseñar antes de, ¿verdad? Antes de ejecutar, por ejemplo. Entonces, rebobinando, el conjunto de herramientas, estrategias y reglas que debo diseñar, ejecutar, respetar y repetir de manera constante y disciplinada para tener control sobre mis inversiones y alcanzar la rentabilidad. ¿Dónde está el mayor secreto del éxito de esto? En el respetar y repetir de manera constante y disciplinada. ¿Por qué? Porque a nadie cumplir reglas, ¿verdad? A nadie le gusta que le pongan ahí un montón de cosas que no puede hacer, ¿cierto? Eso a veces nos da perecilla, o bueno, al menos a mí sí me pasa. Yo no sé si ustedes son tan mal portados como yo, pero a mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer, a mí no me gusta que me digan esto se hace así, así. Es la ventaja de todo esto, que usted es el que lo va a plantear. Así que no cumplir lo que usted está planteando, básicamente, como dice mi psicóloga, es pegarse un balazo en el pie. ¿Sí? Me estoy dando a entender cómo vamos hasta aquí, porfa. Pónganme un 8. Pónganme un 8 si hasta aquí vamos todo bien, si hasta aquí es claro, si hasta aquí van teniendo también más claridad con respecto a este tema, ¿verdad? Que ya muchos han avanzado y visto clases. Y si hay alguna duda, entonces me la escriben. Y para mí, esta frase, una vez que yo la escuché, nunca jamás la olvidé, así que ahí se las dejo. El plan de trading es la diferencia entre un trader profesional y un apostador. Si usted no tiene y no cumple y no respeta un plan de trading, con todo el amor del mundo y desde el fondo de mi corazón yo le digo, mejor vaya, juegue tiempos, vaya, juegue chances. Yo no sé si en los otros países, bueno, lotería pues, porque no sé si en todos los países se le llama igual. Pero entonces, si usted no va a ser capaz de diseñar su plan, pero sobre todo respetarlo, mejor no pierda más su dinero aquí y vaya y juega juegos de azar, ¿sí? Ahora, ¿por qué repetir de manera constante y disciplinada? Porque al final el trading también es estabilidad.
implican, ok, es que creo que también me llegan tarde los mensajes. Me avisan si ya me están escuchando como en tiempo real. Voy a apagar la cámara porque hay veces eso consume más el internet. Entonces, para evitar que se pegue, voy a la cámara. Y ahí me escuchan mejor. Sí, me escuchan, me escuchan. Ok, genial. Entonces, ya me perdí por dónde iba. Pero bueno, decía que el trading es estadística también y vamos a tener herramientas de control que van a ser parte también del plan de trading. Ok, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hablarles un poquito de estas herramientas. Existen herramientas descriptivas y herramientas cuantitativas. Las herramientas que yo catalogué, esto es algo que yo hice, ¿verdad? Desde mi conocimiento y experiencia, yo las catalogué como descriptivas a todas aquellas herramientas que van a ser como parte de, de la previa y del final de mi plan de trading. Entonces, por ejemplo, las reglas. Nosotros vamos a necesitar reglas. Esas reglas van a ser como los 10 mandamientos, ¿ok? Los 10 mandamientos que usted se va a establecer a la hora de hacer trading. Y esas 10 reglas o 10 mandamientos no necesariamente tienen que ser 10, pueden ser menos, pueden ser más. Este, lo de los 10 mandamientos es para hacer ahí una analogía, ¿verdad? Que ustedes me entiendan, son muy personales, ¿ok? Son muy personales porque cada uno de nosotros tiene un proceso individual. Entonces, habrá reglas que normalmente se repiten entre nosotros. Sin embargo, eso no significa que todos tengamos que seguir las mismas reglas o que las reglas que yo me establezca para mi trading le funcionen a Erika o le funcionen a Luz o le funcionen a Jessica. ¿Por qué? Insisto, porque todos tenemos diferentes realidades, diferente conocimiento, diferentes herramientas, diferentes recursos, diferente ritmo de vida, etcétera, etcétera, diferentes personalidades que hasta eso va a influir en mi forma de hacer trading, etcétera. Entonces, ¿qué es este tipo de reglas? Bueno, cosas como desde en qué momento voy a estudiar, en qué momento voy a operar. Ese momento en el que yo voy a operar también tiene que ser determinado con fundamentos, ¿verdad? En este caso de trading, por ejemplo, el horario de las sesiones, en cuanto a temas de Forex, eh, el horario de las sesiones operativas que tenemos en la academia de INTV, ¿verdad? Porque eso va a determinar también mi progreso. Reglas con respecto al tipo de trading que yo voy a hacer. Eh, Quienes anden por ahí más avanzaditos conocen que existen varios tipos de trading. Esto se refiere a la manera en la que yo analizo y opero los mercados financieros. Entonces, no es lo mismo el trading que hace Angie al trading que hace Mailing, al trading que hace Adrián. Ok, todos tenemos un diferente, puede que coincidamos, sí, pero cada uno tiene su estilo. Aquí yo siempre uso esta analogía también y creo que se las dije el viernes y es sobre quiénes son papás. Aquí quiénes son papás. Pónganme un uno, las personas que son padres, padres o madres. Pónganme porfa ahí un uno, a ver más o menos cuántos sabemos. Bueno, cuántos hay, porque yo no soy. Veo tres, cuatro, ok, tan poquitos, cinco, tan poquitos yo no creo, ¿verdad?
Más bien, yo creo que la mayoría son padres o madres, ¿ok? Entonces, cierto o no, ustedes me van a desmentir aquí públicamente si a ustedes cuando iban a nacer sus hijos, por ejemplo, todo el mundo les decía lo que tenían que hacer. Todo el mundo les decía, no le dé esto de comer porque le cae mal, póngale medias porque se resfría, póngale un gorro, no le ponga guantes, no lo saque al sereno, póngalo en la luz del sol de la mañana, ¿cierto? No, que todo mundo les dijo cómo ser papás. Desmiéntanme aquí en público. Y todavía dice Yaja, imagínense, y la hija de Yaja ya está relativamente grande. Ok, entonces en el plan de trading va a pasar algo similar. Ustedes van a recibir este tipo de capacitaciones, perdón, en el que se dan recomendaciones, van a tener clases en los que, ve, Mari dice lo mismo, el mío casi con 12 y todavía me dicen, ok, entonces yo creo que es algo que va a pasar toda la vida. El punto es que aquí nos va a pasar lo mismo. Vamos a ver clases con recomendaciones, vamos a preguntarle a alguien y nos va a decir una forma o algún consejo, algún tip, pero al final solamente nosotros sabemos qué es lo mejor para nosotros, así como ustedes los padres son los únicos que saben qué es lo mejor para sus hijos. ¿Por qué? Porque son ustedes los que lo conocen, son ustedes los que pasan tiempo con ellos, son ustedes los que saben sus necesidades, sus deseos, eh, cómo manejarlos, etcétera, ¿cierto? En el trading va a pasar lo mismo. Entonces, solo yo sé si esta forma o este consejo o esta herramienta me sirve o no me sirve. ¿Cómo lo sé? Porque primero lo pongo en práctica y pruebo y analizo y registro si me da resultados o no me da resultados. Y así voy tomando decisiones. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos con respecto a las reglas? Pónganme un 5 si queda claro qué es. Y aquí podría mencionar un montón de tipos de reglas sobre qué instrumentos utilizar, sobre mis horarios, sobre las estrategias, sobre los lotajes y cosas que ya más adelante vamos a ir analizando. Ahorita, si ustedes están empezando, básico, básico, definir un horario, este, de un horario, este, y cosas reglas que tengan que ver más con sus áreas personales. Me refiero, por ejemplo, a que, no sé, yo no opero de noche porque de ahí a esa hora ya tengo sueño y entonces muy probablemente mi cerebro no esté al 100%, ¿verdad? O no voy a operar mientras esté en el trabajo o voy a operar solamente cuando esté en mi casa sentada en mi escritorio. Eso ya ustedes se van conociendo o ustedes en este punto conocen ciertas debilidades. Les voy a contar mi ejemplo. Cuando yo empecé, yo veía que todo el mundo operaba en las mañanas. Sin embargo, en ese momento yo no tenía, o sea, no estaba en mi naturaleza ni tenía el hábito de ser una persona madrugadora, ni de mañana. ¿Ok? Entonces a mí me pasó que lo hice como a la fuerza y siempre me iba mal. Sí, claro, porque mi cerebro estaba ya apagado en otro multiverso, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, suave un toque, si yo no soy de este tipo de persona, yo no puedo hacer lo que está haciendo este tipo de persona porque no me va a funcionar hasta después que yo me convertí en ese tipo de persona, es decir, una persona que ahora sí podía levantarse temprano y tenía energía por las mañanas, etcétera, un poquito lo que estaba hablando Maylin, ¿verdad? De en quién me tengo que transformar.
yo pude empezar a estudiar y a operar en las mañanas. Antes no, me iba como un quebrado, ¿ok? Entonces son cosillas, primeramente, que de su realidad y de sus personalidades. Poco a poco le vamos a ir metiendo reglas más técnicas, por decirlo así. Ejemplo, ¿qué instrumentos voy a utilizar? No sé, a mí siempre, siempre en el Eurogen me va mal. Entonces yo no uso el Eurogen. ¿Por qué? Porque no sé, siempre me va mal. Puede ser una señal enviada por el mismo Jesucristo que a mí me va mal. Entonces, una regla que yo tengo es, yo no uso el Eurogen. Punto. Es una regla mía. Puede ser que a ustedes más bien les vaya bien en ese par de divisas. Entonces, ahí poco a poco esas reglas se van construyendo. Y yo les voy a dejar una tarea. Al final de esta sesión hay una tarea, pero esta es otra extra. Así que apúntense por ahí. Van a escribirse y me van a mandar, si ya lo han hecho en otros ejercicios, pues no es necesario, o si las han actualizado, me las actualizan, pero van a mandarme de 5, o sea, mínimo 5, máximo 10 reglas que usted va a establecerse a partir de hoy a la hora de hacer trading. ¿Ok? Según lo que ya usted ha ido viendo, según lo que yo estoy hablando y según sus necesidades y su realidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Confírmenme porfa con un 5. Si queda clara la tareita y si queda claro lo que he estado hablando. Ok, súper. Una rutina. Poco a poco ustedes se van a ir, ya hemos hablado demasiado de los sistemas, de las rutinas, de los hábitos. Poco a poco ustedes se van a ir percatando de que a la hora de hacer trading también ustedes desarrollan una rutina, ¿verdad? Hay personas que les gusta poner musiquita de fondo, hay personas que les gusta, no sé, antes alguien me lo dijo una vez y yo tampoco lo voy a olvidar nunca, orar, ¿verdad? Para pues quienes somos creyentes o cosas así por el estilo. Hay ya gente muy pro que le gusta tomarse una copita de vino. Hay gente que lo hace después de ir a hacer ejercicio físico, etcétera. Poco a poco ustedes se van a ir descubriendo esa rutina. ¿Y para qué es esta rutina? Para entrar nuestra mente en un estado neutral, ¿verdad? Por ejemplo, incluso puede ser meditar. Meditar, como decía May, no es necesariamente sentarse ahí a hacer, ¿verdad? Y los ojos cerrados y poses raras, no. Meditar es simplemente estar en presencia. Estar en presencia es decir, me enfoco en el momento actual, no en el pasado, no en el futuro, y intento que en mi mente no hayan pensamientos de ningún tipo. Es una práctica que cuesta y normalmente se empieza simplemente siendo consciente de mi respiración. Hay veces tenemos este milagro que es respirar y nosotros el 98% del tiempo no somos conscientes de que respiramos. Entonces, en este momento yo quiero que hagamos un ejercicio. En este momento usted se va a poner su mano cualquiera sobre el vientre, va a cerrar sus ojos, ahí se pone la mano sobre la pancita, va a cerrar sus ojos y sienta. Sienta cómo se infla su pancita y se desinfla. Se infla y se desinfla. Se infla y se desinfla. Eso es meditar. En este momento nosotros acabamos de caer en el momento presente, que de hecho es el único que tenemos, ¿ok? Y acabamos de hacer una simple meditación a través de la respiración. Vieron cómo hasta el tono de mi voz cambió, la velocidad con la que estaba hablando cambió. Todo eso, chicos, nos ayuda y nos prepara a la hora de hacer trading, a la hora de abrir un gráfico y ver lo que está pasando, aunque usted no lo crea, ¿ok? Además,
esta conexión que podemos encontrar a través de estas actividades, lo que sea que a usted le guste, nos activa la intuición. Y en el trading muchas veces la gente intenta separar lo emocional de lo racional. Sin embargo, nosotros somos un ser integral y no podemos simplemente separarlo. Podemos encontrar herramientas, formas y maneras de controlar, tampoco me gusta esa palabra, de gestionar ambas partes de nuestro cerebro, por decirlo de algún modo, para nuestro mayor beneficio. Y la intuición es una parte importante, ¿ok? Entre esas otras herramientas descriptivas también tenemos los reportes. Vamos a tener una sesión exclusiva para esta parte de reportes. Sin embargo, les menciono que más o menos tenemos ejemplo de bitácoras. ¿Alguien sabe qué es una bitácora? ¿Qué es una bitácora? ¿Ustedes se acuerdan no sé, en la escuela, cuando yo estaba, todavía se hacían excursiones? Yo creo que ya no se hacen tanto, pero obviamente las excursiones, ya no hay nada, tenían ahí un fin académico. O por ejemplo, en las giras de la universidad, yo estudié una carrera que tenía mucho trabajo de campo. Entonces, en cada gira, ¿verdad? No era solo ir de paseo, sino que nosotros teníamos que montar reportes y bitácoras y hablar de lo que pasó, etcétera. Entonces siempre andábamos una libretilla ahí apuntando, día uno, finca tal, hicimos tal cosa, y el profe dijo tal otra, y un compañero preguntó esto, y el señor le contestó esto. ¿Ok? Entonces, una bitácora es un registro que se lleva periódicamente de algo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces ese va a ser uno de los reportes que vamos a trabajar. También tenemos el diario de trading o el journal, que es una herramienta en la que nosotros vamos a ir colocando nuestros análisis o en su defecto las señales que vamos a ir copiando y qué aprendimos o qué vimos en ellas. Esta herramienta, no sé, a mí me encanta porque ahí uno puede ver realmente cuál ha sido su avance. Usted en 5 años vuelve a ver su diario de trading, su journal, y usted a veces dice, no puedo creer que yo haya pasado de hacer este tipo de análisis a hacer este tipo de análisis. Entonces, no solo en esa parte de crecimiento, sino porque ahí es donde vamos a ver si efectivamente lo que yo estoy haciendo está funcionando o no, ¿verdad? El problema es que muchas veces no tenemos estos registros y entonces, ¿cómo yo sé qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí me explico? Confírmenme, porfa, si me explico. Y bueno, ahí entre eso entonces viene la revisión, que es el constante control sobre estos reportes. Yo le llamo como cierre de caja. Aquí quienes tienen o quienes han trabajado en negocios tradicionales en los que existe una caja registradora, ¿verdad? O una caja chica donde se guarda el dinero y se hace un cierre de caja todos los días cuando se cierra el negocio. ¿Quién lo ha hecho? ¿O quién ha pasado por ahí? Bea dice que ella sí. Bea está conectada desde España en este momento, son las 4 casi las 5 de la mañana, si no estoy mal. Siempre la menciono porque esta mujer no tiene excusas. Dice, vamos a ver, dice Andre que ella también, dice Ida que ella también. Ok, entonces, básicamente en esos cierres de caja, ¿cierto? No, chicas, que uno lo que tiene que hacer es ver que coincida lo que entró en dinero eh, versus lo que está registrado en el sistema, por ejemplo, y lo que salió en algún tipo de gasto o algo así por el estilo. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestro plan de trading. Nosotros lo vamos a revisar al menos una vez a la semana. Vamos a verificar que todo lo que yo haya
registrado en mis reportes coincida con qué, con el dinero que tengo en MetaTrader o en el broker, básicamente. Para eso entonces necesitamos también tomar un tiempo, un momento, ¿verdad? Para hacer eso. Entonces ya ven cómo el plan de trading no es un simple archivo o una simple plantilla de Excel que yo relleno y se me completa sola y ya. Lleva una serie constante de pasos que tengo que hacer, yo creo que, o sea, todos los días. Es algo que se hace todos los días, ¿sí? Y bueno, además tenemos herramientas cuantitativas. Entre esas puedo mencionar el interés ganado, la gestión de riesgo, las metas, los lotajes y la estrategia de trading. Aquí la única que yo no voy a abarcar es la estrategia de trading. ¿Por qué? Porque eso es algo que ustedes también van a ir construyendo poco a poco. Ahora les voy a ir hablando de un par de estas herramientas cuantitativas para que podamos empezar a hablar de números, por decirlo de algún modo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de los intereses o el interés ganado. El interés tiene dos tipos. Normalmente tenemos dos tipos de intereses, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple, como dice por ahí la definición, es un beneficio que se obtiene de un capital inicial que no se reinvierte. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos un capital. Ojo, ese capital lo definen ustedes. Nosotros hacemos una recomendación, ojo, una recomendación que sea a $100. ¿Por qué $100? Porque con ese número se puede jugar bastante bonito, por decirlo de algún modo, con los porcentajes y a su vez obtener una ganancia sustancial que poco a poco, ¿verdad? Nos va a ir dando pues ese cumplimiento de metas materiales, por decirlo de algún modo. Entonces, ojo, el capital, ustedes lo deciden, puede ser más, puede ser menos. Recomendación 100. El interés simple, entonces, simplemente tengo un beneficio, y ese beneficio no lo voy a reinvertir. A diferencia entonces del interés compuesto. El interés compuesto lo calculo una primera vez sobre ese capital inicial, ejemplo los 100, y después lo voy calculando periódicamente, este, sumándole los intereses que ya me fui ganando. Entonces, este dibujito yo creo que nos ayuda bastante bien a entender cómo se comportan. El interés simple voy a tener un crecimiento, pero más de tipo lineal, ¿verdad? Va a ir ahí despacito, pero con buena ley, como decía mi profesora de la escuela. En cambio, el interés compuesto es una herramienta que podemos utilizar para exponenciar los resultados, ¿ok? Para hacer, como decimos aquí, hacer crecer la cuenta un poco más rápido. Sin embargo, y ojo, el interés compuesto es de cuidado. Yo requiero de cierta capacidad emocional, de cierta madurez psicológica para poder manejarlo. Si no, se convierte en una trampa y en una trampa mortal. ¿Sí? Entonces, recomendación, empezar con el interés simple. Así entonces es como se vería, eh, más o menos con números, cómo se comporta el interés simple y el interés compuesto. Entonces, dijimos que $100 de capital, yo le voy a calcular el 3% de interés, en este caso diario, ¿verdad? Que es una forma en la que lo podemos trabajar. ¿Qué cuánto se recomienda? Bueno, se habla de máximo 6% diario, o sea, máximo 6% diario. Decía un compañero mío de la universidad, ya de ahí para arriba es gula, ¿ok? Entonces yo hice el ejemplo aquí con 3%. El 3% de $100 son $3, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. Todos
conocen la manera de calcular un porcentaje y si hay alguien que no, dígalo con confianza porque si no desde aquí ya vamos mal. Sí, todos. Ok, súper. Entonces, del 100%, de mis $100, perdón, el 3% son $3. Quiere decir que yo voy a buscar como meta del día ganarme $3. Al finalizar el día, si yo me gano esos $3, el balance de mi cuenta será $103. Sí, simplemente le sumé a los 100 que ya tenía, los 3 que me gané. Punto. Pero al día siguiente, mi meta también son $3. Como mi balance anteriormente eran 103, para el día 2 yo le sumo los otros 3 que me gané, tengo un balance de 106. Y finalmente, el día 3 tengo una meta de $3 y el balance de ese día termina siendo 109. ¿Por qué? Porque tenía 106 en mi cuenta, me gané 3, simplemente tengo 109. Es decir, mi cuenta va creciendo, pero mi meta es la misma todos los días. Todos los días busco ganar la misma meta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona el interés compuesto? Yo voy a recalcular este 3% todos los días sobre el balance que voy obteniendo de mi cuenta. Entonces, el día 1 igual, mi meta son $3 y mi balance termina siendo $103. Ahora, este 3% yo lo voy a recalcular sobre mi balance del día 1. Entonces, ya no es lo mismo el 3% de 100 que el 3% de 103. Ojo que el porcentaje no cambia. Recuerden que los porcentajes funcionan como partir una pizza. El porcentaje no cambia, el porcentaje es el mismo siempre. Lo que cambia es el tamaño de la pizza, ¿sí? En este caso, el tamaño de mi capital. Para el día 2, entonces, si yo hago ese cálculo, el 3% de $103 es $3.09. Y al ganar esos $3.09, mi balance del día 2 son $106.09. Ahí puse 90, perdón. Ok. Ahora, en el día 3 voy a volver a calcular el 3%, pero esta vez sobre 106. Y eso me va a dar una meta de 3.20. Entonces ven cómo esto va creciendo y al finalizar el balance el día 3 es de 110. Entonces vean que existe una diferencia de $1 en la misma cantidad de tiempo utilizando el interés compuesto o el interés simple. ¿Ok? Insisto, yo personalmente recomiendo al menos el primer mes trabajar con un interés simple. Después podemos empezar a implementar el interés compuesto, pero con intervalos de tiempo más grandes, tal vez de forma mensual o semanal. Hacerlo de forma diaria, como les digo, si no tenemos el crecimiento adecuado, principalmente en la parte mental y emocional, puede convertirse en una trampa. Entonces, confírmenme por hasta aquí si queda claro qué es el interés, qué es el interés simple y qué es el interés compuesto. Voy a ir un poco lento, chicos, porque yo quiero que a todos les quede claro esto que estamos haciendo, ¿ok? Así que voy a intentar hacer todo lo que traje para esta sesión hoy, ¿verdad? Sin embargo, no pasa nada, lo continuamos el siguiente jueves si no da chance. Ahora, además de yo definir un porcentaje de ganancia, debo definir mis metas, que obviamente van de la mano. Pero esas metas es importante que yo las conozca en cantidad de puntos o de pips. Y aquí les voy a hablar un poquito de estos conceptos por si hay alguien que no ha llegado ahí
y por si hay alguien que todavía tiene dudas. ¿Ok? Los puntos o los pips son la unidad de medida del mercado. Básicamente podríamos decirlo así. Y el ejemplo que siempre les pongo o la analogía que siempre hago es que a la distancia nosotros en qué la medimos, en qué cómo se llama la unidad en la que nosotros medimos distancias. Metros. Ok. El tiempo, si metros o kilómetros, exacto, todas esas son variables de la misma unidad. El tiempo, por ejemplo, el tiempo nosotros ¿cómo lo medimos? En horas, exacto. Horas, minutos, segundos, años, días, exacto. Genial. ¿Cuál otra puede ser? Lo, la masa o el peso, realmente no me acuerdo cuál es la manera correcta de decirlo. Ok, vean, por ejemplo, que en Panamá se usan libras, entonces, por lo que me dice Yuma. En Costa Rica estamos más acostumbrados a usar kilos. ¿Ves? Bueno, veo que Bea también me dice kilos. Ok, ahí veo kilos. Entonces vean cómo nosotros ya tenemos asociado a que cada cosa que hacemos o que cada, no sé cómo decirlo, eh, implica una medida, tiene una unidad de medida. Entonces, los pips o los puntos son la unidad de medida del mercado, ¿sí? ¿Me explico? ¿Queda clara esa analogía? Entonces, si les digo que de aquí a la esquina de la urbanización en la que vivo son 500 metros, podríamos decir que cada vez que el precio de los activos en los mercados cambia, se ha movido un PIB o un punto, ¿sí? Voy a repetir esta. Cada vez que el precio de los activos, activos es cualquier par de divisas, el euro-yen, el euro-dólar, la libra esterlina con el dólar australiano, el boom 500, el boom 1000, el Bitcoin, el, ¿cómo se llama este que tiró Trump de estos? Bueno, no sé, el Dogecoin, el Standard Poor's 500, el Nasdaq 100, todo esto que yo les estoy diciendo son nombres de instrumentos o de activos, así se le llama. Denme un segundo. Ahora sí, entonces, cada vez que el precio establecido para cada uno de estos activos se mueve, se está moviendo un o un PIB, ¿sí? Así como puede moverse 5 o puede moverse 10 o puede moverse 500. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos movimientos del mercado representa el avance o el retroceso de un punto o de un PIB. ¿Ok? Además, esos puntos y PIBs están representados en ese precio. ¿Ok? Para los PIBs, vamos a tomar el cuarto dígito del número. Ese me va a representar el PIB. Entonces, cada vez que este 2 da un brinco, ¿verdad? Es decir, al 3 ahí se movió cuántos pips.
un pip. Exacto. Y si da un brinco al 8, ¿cuántos pips se movió? 6. Genial. Ya lo tienen. ¿Sí? Lo tienen. Excelente, chicos, porque este es uno de los conceptos como que más nos cuesta entender y si no entendemos esto, hacer el resto de cálculos que siguen se hace un poquito complicado, ¿ok? Y para los índices es lo mismo, solamente que el último número antes del punto. Vean que los pips los tenemos después del punto. Ven que aquí está el punto y los pips están aquí al final, en este caso. Puede que aquí después haya un decimal más, pero eso no importa, ese decimal ya lo establecen los brokers y son cosas como de convenio. Y para los índices lo tenemos antes del punto. Entonces, si el precio, por decir algo del, no sé, del Boom 500, estoy inventando, ¿verdad? Es 8415 y avanza 3 puntos, ¿cuál sería el nuevo precio? 8418 dice Bea. Ok, genial, súper. Al final esto es como sumar y restar en la casita de valores, ¿verdad? Les digo yo, ¿quién se acuerda, al menos aquí en Costa Rica, que así es como nos enseñaron, que nosotros hacíamos una casita y le poníamos cuáles eran las decenas, cuáles eran las centenas, cuáles eran eh, las décimas, las centésimas, las milésimas, y ahí colocábamos los números? ¿Quién se acuerda? ¿O solo a mí me enseñaron así? Ay, no, yo no creo que solo a mí. Si se acuerdan, la casita de valores. Sí, dice Diana. Y yo, ok, ok. Entonces, chicos, básicamente esto es como la casita de valores. Si ustedes necesitan hacer ese tipo de ejercicio para poder comprender cómo es que se mueve el mercado, entonces háganlo. Es completamente válido. ¿Ok? Ahora, ya teniendo claro este concepto, bueno, sepan entonces que los puntos son para los índices, índices sintéticos, índices bursátiles. O podría atreverme a decir que para cualquier otro instrumento que no sean las divisas. Y los pips son para las divisas. ¿Ok? Ahora, hay otros dos conceptos que es importante que entendamos y que diferenciemos porque también llegamos a confundirlos. Es el lote y el lotaje. El lote es un conjunto de unidades. Ejemplo, esto es un lote de manzanas. Es un lote de 20 manzanas, ¿sí? Puede ser un lote de 20 unidades. ¿De qué? De una divisa, de un índice. Puede ser un lote de 20 vacas, 20 ovejas, de 20 carros, ¿sí? Confírmenme porfa con un 8 si queda claro, ¿ok? Ok. Y el lotaje es la acción de dividir estos lotes. ¿Para qué usamos el lotaje o por qué lo hacemos? Porque no siempre este lote que está como predefinido es el que a mí me sirve. Porque este lotaje o este lote es el que va a definir al finalizar el valor que yo le asigno en dinero a cada uno de estos pips que se va moviendo. Entonces, el lotaje es la acción, es como que nosotros agarremos, ¿verdad? Aquí un cuchillito, una pala y partamos la caja de manzanas en otras varias espacios o en otras varias cajitas. Ahora,
Del lote de 20 manzanas, quizá a mí no me sirve las 20 manzanas, solo me sirven 4. La acción que yo hice de dividir esta caja para poder quedarme solo con las 4, le llamamos lotaje. ¿Ok? Hasta ahí, todo bien. Ok. Voy a apurarme para no dejar entonces esta parte a medio palo y yo les agradezco que ustedes estén hasta este momento, ya 10 de la noche, hora Costa Rica, aquí poniendo atención y aprendiendo. Y si me regalan, no sé, 5 minutitos más, terminamos para concretar la idea y seguimos el otro jueves, ¿ok? Entonces, además existen tipos de lotes. Esto para las divisas. Chicos, voy a hablar primero de divisas, todo lo que es Forex y continuamos con todo lo que tiene que ver sintéticos. Tipos de lotes. Entonces, existen los lotes estándar, los mini lotes, los micro lotes y los nanolotes. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior mi lote era 20 manzanas? En el mercado de Forex, un lote son 100.000 unidades de la moneda base, así se llama. Una divisa está compuesta de un par de divisas, valga la redundancia, está compuesto de dos monedas. Entonces, son 100.000, como que digamos, 100.000 manzanas, ¿sí? Los mini están compuestos de 10.000 manzanas o 10.000 unidades de moneda base. Los micro de 1.000 y los nano de 100. Los nano, muy sinceramente, casi no se usan, casi ningún broker los ofrece, pero bueno, existen. Y representativamente cada uno de ellos se coloca así. Entonces, un lote estándar, o sea, uno representa 100.000 unidades. El 0.1 representa 10.000 de esas 100.000 unidades. Y el 0.01 representa 1.000 de estas 100.000 unidades. Y por consenso, esto también se puede hacer a través de fórmulas, de calculadoras de pips. Sin embargo, es algo en lo que no nos vamos a complicar mucho. Vamos a tomar esto como un parámetro, como una generalidad que ya está preestablecida en el mundo desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? No es algo que yo me inventé ni es algo que se definió ayer. Por consenso, el valor que se le asigna a cada PIB utilizando un lote estándar es de $10. El que se le asigna a cada PIB utilizando un mini lote es de $1. Y el que se le asigna a un micro lote es de 10 centavos de dólar. ¿Ok? Además, hay lotajes mínimos que están preestablecidos por los brokers, es decir, que menos de ese lotaje o de ese lote no podemos utilizar. Y hay lotajes adecuados, que era lo que les decía antes. No siempre el lotaje mínimo va a ser el más adecuado para mí. Esto principalmente cuando veamos la parte de índices. Ok, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Recuerden que todo esto yo se los expliqué para qué, para poder definir mis metas en cantidad de puntos o pips. ¿Por qué es importante tener mi meta en cantidad de puntos o pips? Porque MetaTrader no habla en porcentajes. MetaTrader no entiende porcentajes. El gráfico que yo analice lo voy a ver en pips o en puntos. Entonces es necesario que todos hablemos, por decir algo, el mismo idioma. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo voy a convertir o cómo hago para tener mi meta en puntos o pips. En este caso, insisto, es un ejemplo para divisas. Recuerden que yo estaba usando de ejemplo el 3% y que eso me representaba $3 de un capital de 100. Entonces teníamos el lotaje
que era el 0.01. ¿Por qué el 0.01? Porque es el recomendado para cuentas de 100 o menores, ¿sí? El microlote es el que nosotros podemos utilizar si tenemos una cuenta de 100 o menos. Entonces, como lotaje mínimo, vamos a utilizar el 0.01. Y recopilando igual, ese lotaje le daba un valor a cada uno de mis pips de 10 centavos de dólar. ¿Sí? Hasta ahí. Esto necesito que lo tengan súper claro porque tienden a confundirlo demasiado, principalmente a la hora de hacer el cálculo, y eso ya nos da otro número que puede descuadrar todo el plan. Sí queda claro la diferencia entre el lotaje que yo voy a utilizar y el valor que le asigna ese lotaje a cada uno de mis pips. Podrían verlo también como lo que voy a ganar o voy a perder por cada pip que se mueva al utilizar X o Y lotaje. Porfa, confírmenme con un 8, si esto queda claro. Ok, dice que otra vez. Entonces, una cosa es el lotaje, es decir, aquella división que yo hice del lote grande, del lote de manzanas. Yo hice una acción que era dividir ese lote y tuve un resultado de 0.01, que es como el estándar para cuentas de $100, ¿sí? Y al utilizar ese lotaje, por consenso, está definido que se me va a asignar un valor de 10 centavos de dólar por cada pip que se mueva utilizando este lotaje. ¿Sí? Ahora sí. Y no es lo mismo 0.01 que 0.10. Esto es el lotaje, esto es el valor. Si les queda más fácil, vean lo que me voy a ganar o lo que voy a perder por cada pip que se mueva. Ok, entonces recordemos que el objetivo era convertir mi meta en dólares, es decir, estos $3, ¿cuántos pips significan? Entonces lo que voy a hacer es dividir mis $3 entre el valor que me asigna el lotaje a cada uno de dólar, ¿sí? Si yo hago esta división, recuerden este principio, porque le pongo aquí los simbolitos. Recuerden que nosotros no podemos aritméticamente con lo que conocemos básico, no podemos mezclar papas con chayotes, decía mi profesora de la escuela, ¿verdad? Yo no le puedo quitar papas a las manzanas, porque unas son papas y otras son manzanas, ¿sí? Entonces, ese principio también les sirve para que no usen este número para hacer el ejercicio, no usen este número para hacer la división, porque este número no son dólares. Es decir, yo no puedo dividir mis dólares entre este número. Se dividen, se suman, se restan o se multiplican unidades con unidades del mismo tipo, ¿sí? Entonces, al hacer esta operación, a mí me da un resultado de 30. Ahora sí, esos 30 son pips. ¿Por qué? Porque esta era la variable que nos unía. Voy de nuevo entonces. Voy a dividir mis $3. Estos $3 pueden ser 10, pueden ser 5, puede ser 1, puede ser 20, puede ser 500, porque eso está determinado por el porcentaje de ganancia que nosotros establecimos como primer paso. Y lo voy a dividir entre el valor asignado que me da el lotaje para cada uno de mis pips. Ese valor, al utilizar el lotaje mínimo de 0.01, es de 10 centavos de dólar. Entonces, $3
dividido entre 10 centavos de dólar me da 30. ¿30 qué? 30 pips. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que a la hora de hacer trading, para yo poder cumplir con parte de mi plan de trading, lo que tengo que buscar de ganancias son 30 pips, ¿sí? Y ya más adelante vamos a ver cómo puedo conseguir 30 pips. Confírmenme, porfa, si esto está claro, esto es algo que hay que repasar, esto es algo que hay que interiorizar. Entonces, yo les recomiendo que no, el lotaje no, por el lotaje no. Ojo que lo repetí varias veces y lean aquí lo que dice. Lean aquí. Entre el valor que me asigna el lotaje. ¿Qué valor me asigna el lotaje en este ejemplo? 10 centavos de dólar. Este es el lotaje 0.01. Este es el valor 10 centavos. Los $3 yo los divido entre el valor que me asigna el lotaje. No es lo mismo. Si nosotros dividimos 3 entre 0.01, eso nos da otra cosa, ¿sí? Entonces, para poder hacer esta interiorización de los conceptos, de dejar una pequeña tareita y ya nos dividimos. Vale, por ejemplo, vamos a definir el porcentaje de interés ganado que quiero lograr según el capital que voy a invertir. Sí, exacto, yo por eso les voy a dejar aquí la tareita para que ustedes puedan interiorizar esto que les acabo de explicar. Entonces, van a definir el porcentaje de interés que quieren ganar, ¿verdad? Según el capital que van a invertir. Entonces, recuerden que se recomienda máximo 6, es decir, que ustedes pueden elegir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a convertir la meta que me va a dar ese cálculo de porcentaje a pips, siguiendo además estas pautas. Voy a hacerlo para cada uno de los tamaños del lote. Es decir, con esta tablita, yo les voy a pasar el PDF para que puedan repasar todo. Con esta tablita, es decir, lo voy a calcular para un lote estándar, para un mini lote, para un micro lote y para un nano lote. ¿Sí? Y además lo voy a hacer para 2 o 3 niveles más de porcentaje. El que yo quiero va a ser, no sé, 6, pero además voy a hacerlo para el 1 y para el 5, para el 2 y para el 4. ¿Me explico? Vamos a hacerlo 2 veces más utilizando otro porcentaje que no sea el que definí aquí de primero. Y vamos a hacer una pequeña reflexión después de hacer estos cálculos. Entonces, ¿cuál sería el lotaje adecuado para su cuenta? Su cuenta va a ser el dinero que ustedes van a invertir, recuerden, según estos ejercicios. Quizá yo pueda utilizar un mini lote, quizá yo pueda utilizar un lote completo, un lote estándar, quizá yo no tenga que utilizar el lotaje mínimo de 0.01, pueda utilizar un lotaje de 0.08 o pueda utilizar un lotaje de 0.02. Eso lo vamos a dar cuenta con este ejercicio. Entonces, chicos, confírmenme si me explico también cuál es la tarea, cuál es la idea de esto. Y si queda todo claro, entonces con esto yo me despido. Les agradezco muchísimo el tiempo y bueno, espero que hayan aprendido, espero haber aclarado muchísimas dudas. Dice, sí, también lo va a hacer ok, si son 100 euros, no lo tengo que hacer también para los otros, ¿no? Sí, sí lo vamos a hacer con otros ejemplos. Esa es la idea, que podamos eh, no solo cerrarnos en una sola idea, porque si no, luego nos cuesta hacer otro tipo de ejercicios. Y bueno, entonces chicos, les decía que
Muchas gracias por conectarse. Espero haber aclarado un montón de dudas eh, y que haya sido lo más clara posible esta explicación. No se pierdan el otro jueves la continuación. Esta vez será a las 8 de la noche. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan al respecto, nada más me escriben. En un ratito paso el PDF y listo. Nos estamos hablando. Feliz noche, que estén muy bien.